Ni el presupuesto del año 2020 ni el de 2021 han servido para evitar una catástrofe en nuestro tejido industrial ni en otros sectores estratégicos. Más de 6.000 negocios han cerrado en el año 2021 y 2022. El sector industrial está padeciendo las consecuencias de la subida desorbitada de la factura de la luz, del gas, de las materias primas o del transporte. A esto se une la falta de semiconductores y de microchips. Seguimos sin un convenio de transición justa en las cuencas mineras. Tampoco existe un plan alternativo para la reindustrialización de la comarca de Aranda. La hostelería de Aragón ha sufrido el golpe más duro de su historia, con una sucesión de restricciones de dudosa explicación técnica. Y a día de hoy aún no han cobrado todas las ayudas prometidas de esos 200 millones de euros. Aragón a día de hoy está peor que cuando ustedes asumieron el gobierno de la comunidad autónoma. Y la calidad de vida de los aragoneses a día de hoy es peor que hace 3 años. Señora Llaga, si este año no hubieran presupuestado los fondos europeos, porque es algo que pueden incluir en el presupuesto una vez llegan aquí esos fondos, pues tendríamos un presupuesto muy similar al del año 2021. Con este presupuesto está dejando a mucha gente atrás. Nos preocupa que una industria que cada día paga más por la luz, el transporte de gas o por las materias primas, vamos a ver si tiene capacidad de acogerse, señora Llaga, a esas inversiones que ustedes van a sacar. Nos preocupa que estos presupuestos no están afrontando de forma definitiva aportar soluciones reales a todos los aragoneses, principalmente a los problemas que está sufriendo la industria, los autónomos y las pymes. Muchas gracias señor presidente. Gracias, señor. Gracias.